Muchas gracias, buenos días. Estoy muy contenta de estar acá. Agradezco a los organizadores del Congreso, sobre todo por darme la oportunidad de hablarles un poco de un tema que es un poco nuevo, quién sabe, que tal vez en la universidad no lo han visto, y por eso es que me gustaría mucho que ustedes sean un poco más interactivos con esta charla, porque también para mí va a ser de un aprendizaje para ver cómo estamos en el conocimiento de seguridad del paciente en el tema del pregrado. Entonces, cuando uno habla de seguridad del paciente, por ahí uno se le confunden muchos términos. Uno queda más o menos así, hablando sobre accidentes, errores de medicación. ¿Alguien me podría ayudar sobre qué piensa que es la seguridad del paciente? Para romper el hielo de esta temprana mañana. No tengan miedo. Justamente eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar un poquito sobre el tema del error, de cómo equivocarse, de qué hacer cuando uno se equivoca y sobre todo, cuáles son las medidas de barrera que debemos utilizar. ¿Algún valiente? Vamos. ¿Sí? Método de bioseguridad del paciente, dice su compañero, y realmente tiene muchísima razón. Eso es un tema puntual y muy importante en la seguridad del paciente. A veces uno cuando está en la universidad y piensa que lo que tiene que aprender es la última tecnología de cómo curar el infarto agudo del miocardio y cómo entrar hasta el último lugar del corazón con un aparato enorme y sacar el coágulo, piensa que eso es lo importante, pero realmente lo que dice su compañero mata un montón de gente. Una simple medida que es la higiene de manos puede controlar un montón de errores y accidentes que nosotros tenemos. Entonces, para poder adelantar un poco, les traje esto de aquí que es una cita de Hipócrates en el 460 a.C. que decía primum non nocere, o sea, tratemos primero de no hacer daño. ¿Y ustedes piensan que el daño es frecuente en medicina? ¿Sí? Más o menos es así. En las cifras internacionales nosotros podemos ver mucho daño. Acá les traje por eso un caso, la historia de Josie King. ¿Alguien habrá escuchado alguna vez de esa historia? Nadie. Esta es una niña de 18 meses que sufrió quemaduras de primero y segundo grado cuando estaba entrando a una tina que estaba muy caliente. Esta niña tuvo la bendición o maldición, de ir a uno de los mejores hospitales del mundo, al Johns Hopkins. La niña estuvo en terapia intensiva, su cuidado fue espectacular, fue excelente, la niña fue mejorando un montón. Cuando le tocaba pasar a cuidados intermedios, entonces le sacaron la vía, la pasaron a cuidados intermedios y a sala con la probabilidad de darle de alta. Ahí la mamá empezó a notar que la niña estaba un poco irritable, que tenía mucha sed, estaba sin vía, pero le estaban restringiendo los líquidos. Entonces ella le dijo a una enfermera, después le dijo a otra. La verdad es que nadie le hizo mucho caso a la señora y le seguían dando opioides para el manejo del dolor, siendo que la niña ya no tenía tanto dolor. El opioide, que era la morfina, estaba indicado, la niña estaba deshidratada. Entonces cuando vino una enfermera a colocarle la morfina, la mamá le dijo, no la veo bien, ¿puede hablarle al médico? Y ella dijo, no, esta es la indicación, le puso la morfina. Y la niña volcó los ojos, se activó un sistema de alarma, vinieron los médicos, le pusieron un antídoto para la morfina y la paciente mejoró un poco. Notaron que estaba deshidratada, le dieron bastante líquido, ella empezó a tomar líquido, se quedaron más tranquilos. La mamá se fue a su casa, en la noche volvió y había otra enfermera nuevamente queriendo colocarle la morfina. Entonces la mamá le dijo, no, ya no está indicada la morfina. Los médicos me dijeron que esa morfina ya no está indicada y ya no es necesaria en el caso de mi niña. No, señora, las indicaciones cambiaron. Le puso la morfina, la niña hizo un paro cardiorrespiratorio y falleció. Entonces eso armó un desbarajuste en el hospital y ahí empezaron a ver y a estudiar qué pudo haber pasado mal en ese caso. La señora, en vez de hacerle un juicio tremendo al hospital, se alió con ellos y organizaron esto que se llama la Fundación Josie King para mejora de la calidad del paciente. Ya vamos a ir viendo un poco más sobre esto. Aquí nosotros podemos ver un escándalo por el terrorífico error que le costó la vida a Ryan. Un prematuro, la primera víctima de gripe A en España era su mamá. El prematuro estaba en terapia intensiva y en vez de colocarle la nutrición enteral por la sonda, se la pusieron intravenosa.
y el paciente falleció. Y ustedes ven que esto sucede en grandes hospitales, hospitales que son enormes, que tienen muchos recursos, que tienen gente muy bien capacitada. ¿Quiénes y por qué se equivocan? ¿Qué piensan ustedes? No sean tímidos. Miren, su compañero respondió re bien. Pueden seguirlo. ¿Quiénes se equivocan en salud y por qué se equivocan? ¿Alguna idea? Porque se confían demasiado es una buena respuesta. Vamos a analizarla un poco. Esto ya está estudiado. Como ustedes ven en medicina, somos bastante estudiosos todos los que estamos acá y somos inquietos sobre las cosas. Esto, por ejemplo, ya fue... Ay, disculpen, me equivoqué que ahí no se puede. Esto ya fue publicado en el 94 y dice que los errores producidos por gente incompetente representan a lo sumo un 1% del problema. El 99% de los casos se trata de buena gente tratando de hacer bien su trabajo y que comete errores simples. Son en general los procesos los que predisponen a cometer estos errores. Este es uno de los conceptos clave que yo quiero que ustedes entiendan hoy. En esa paciente, en Josie King, la enfermera tenía la indicación de la morfina. Probablemente alguien se olvidó de sacarla, probablemente alguien no le puso descontinuar, la enfermera no hizo bien el pase de turno y la enfermera lo que quería hacer era cumplir su trabajo. Todos los que estamos acá tenemos cierta motivación de ayudar al prójimo. Es muy difícil que alguien se haya metido a estudiar medicina con ganas de lastimar a la gente. Pero esto sucede. ¿Qué tan frecuentes son? Ustedes mismos me dijeron que eran frecuentes. Si nosotros vemos acá, Medical Errors, Nation's Third Biggest Killer. O sea, matamos nosotros más que el suicidio, que la infección respiratoria crónica, más que las armas de fuego, más que el suicidio. Este es el tercer lugar en Estados Unidos, donde teóricamente se toman mejores medidas y la gente está, quién sabe, más controlada. ¿Cómo estamos en nuestro medio? ¿Y cómo nos equivocamos? Con la medicación, con las infecciones, lo que decía su compañero, el tema de la higiene de manos es fundamental, con los procedimientos en los nosocomios, los cuidados y los otros. Para que vean qué tan peligroso es entrar a un hospital, yo les traje esta pequeña gráfica donde ustedes pueden ver, abajo están los números de episodios para observar una fatalidad, o sea, para que alguien muera. Y aquí a un lado pueden ver las vidas perdidas por año. Si nosotros vivimos al lado de una central nuclear, como ustedes pueden ver en el puntito lila, es muy, muy seguro, porque necesitamos 1 millón de episodios para que alguien muera. Sin embargo, si nos vamos al otro lado y nos vamos a ver si nos internamos en un hospital, la posibilidad del daño es muy alta, equiparable a los que hacen bungee jumping. Esa gente que se agarra, se cuelga de un puente y se tira para abajo para sentir esa adrenalina. Nosotros estamos en salud ahora, casi como el bungee jumping. ¿Y por qué? Básicamente, este sistema de Reason, que es como para explicar por qué suceden los errores, lo explica como una serie de fetas de queso gruyère. El error tiene que atravesar toditos esos agujeros y nuestra obligación es diseñar sistemas que tengan menos agujeros. Por ejemplo, hay un peligro, esta línea roja, este peligro puede transformarse en un daño si vulnera todas estas membranas. La comunicación, las técnicas, el fallo de la supervisión, la monitorización deficiente. O sea, hay un montón de momentos en los cuales uno pudo haber parado el error para que este peligro no se convierta en un daño o un evento adverso en el paciente. Lo vamos a entender mejor porque ahorita todos nosotros estamos pensando que eso le pasa a otras personas que están mal capacitadas, a otras personas que no tienen buen cuidado y que a nosotros, que somos como llaneros solitarios, no nos va a pasar esto, porque nosotros somos buenos, porque nosotros tenemos buenas intenciones. Y no solamente a nosotros nos pasa eso, nos pasa en todo nivel de la medicina. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que romper. El concepto clave del sistema, entender qué es un sistema. ¿Alguien me puede ayudar con su idea de lo que es un sistema? ¿Sí?
Es una estructura, es un mecanismo, un sistema, es más o menos lo que nosotros vemos en este esquema. Hay una entrada, que puede ser información, energía, recursos. Una vez que entra al sistema esto, sufre un montón de procesos, de modificaciones, y el sistema entrega información, energía o recursos luego de haberlo modificado. Y cada sistema está perfectamente diseñado para conseguir los resultados que obtiene. Si nosotros, como resultado, encontramos muchos errores, no significa que una persona lo haya hecho mal, que una persona lo haya conectado mal, significa que nuestro sistema no es lo suficientemente seguro como para proteger a los usuarios. En el caso de Ryan, el niñito prematuro que nació la primera víctima, la enfermera que le había colocado lo que tenía que ponerle por sonda en la vena, había fallecido su padre 2 horas antes. Ella pidió ayuda, pidió a alguien que le busque el turno, que se lo haga el turno. La jefatura le dijo, no, no hay quien te haga el turno, tenés que quedarte. La mujer estaba dolorida porque no podía ir a ver a su padre, estaba agobiada y cometió un error. ¿Será que merece la cárcel, merece castigo? ¿O merece que nosotros analicemos cada uno de estos eventos y busquemos formas de barrera para evitar que sucedan? Un corredor, por ejemplo, para entender el sistema. Este corredor tiene que ir a una carrera. ¿Qué necesita hacer? Entrenar. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Tiene que comer bien, ¿sí? Tiene que vestirse correctamente, porque por ahí si hace frío y él está muy abrigado o está muy desabrigado. Entonces, cuando nosotros entendemos un concepto de sistema, es esto. Es una persona tiene que hacer un evento, tiene que desarrollar una actividad, no solamente las ganas que él tenga de hacerlo o que sepa cómo hacerlo, sino que ahí también incluye cuánto comió, cómo está anímicamente, cuánto entrenó, qué se puso, si el del día estuvo lluvioso o no, y todo eso va a llevar a un desenlace. Entonces, esto es el concepto del sistema. Todo lo que nosotros hacemos es fruto de un sistema de cosas, muchas cosas que confluyen para que podamos tener una cosa bien hecha o una cosa mal hecha. Otra cosa que la gente que trabaja en seguridad nos recomienda muchísimo es estandarizar. No es lo mismo empezar el turno a las 8 de la mañana que terminarlo a las 8 de la noche. No vamos a estar igual, nuestro entendimiento no va a estar igual, nuestro nivel de glicemia no va a estar igual, nuestro nivel de estrés no va a ser el mismo. Entonces debemos generar estas listas de chequeo. Una de las más eficientes y efectivas es esta, la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Ustedes pueden ver que aquí tenemos necesitamos alguien que se pare frente al equipo y le haga ciertas preguntas. No es una tecnología última, no es un Da Vinci como para operar. Lo que necesitamos es empezar a trabajar en equipo, a escuchar a otras personas y estandarizar nuestro trabajo. El doctor Peter Pronovost, que fue uno de los que trabajó con la mamá de Josie King, diseñó un sistema similar para colocar las vías centrales. No sé si ustedes alguna vez han visto esto. La vía central es una aguja que va directo a las venas centrales y pasa un catéter que va al corazón para alimentar o para hidratar a un paciente. Y esto tenía una gran cantidad de infecciones asociadas. Con este simple sistema de acomodar todo lo que se necesitaba y de hacer un checklist, él bajó casi al 80% las infecciones. Y esto hoy día ya es 100% de infecciones que se pueden evitar si uno sigue el checklist y utiliza el equipamiento que se le indica. Trabajo en equipo. Es fundamental. Como yo les decía, el médico solo tiene toda la buena intención, tiene toda la capacitación, pero no puede estar 100% del tiempo con el paciente. El paciente tiene contacto con las enfermeras, tiene contacto con los administrativos, va a ir a un estudio, entra, sale, come. La gente que le trae la comida a pacientes que no debían comer es muy frecuente. Entonces tenemos que sacarnos un poco la cabeza del llanero solitario y empezar a trabajar en equipo, y trabajar en equipo es respetar la opinión de los demás. Muchas veces en medicina lo que entendemos de trabajar en equipo es que yo me paro y le digo a todos qué hacer, todos hacen lo que yo digo.
Y eso no es realmente un buen trabajo en equipo. Trabajo en equipo es escuchar, porque todos somos importantes en la atención médica. ¿De dónde aprendemos todo esto? Generalmente de la industria aeronáutica. Esto es un poquito antiguo, es un desastre del vuelo 90, es un avión que se estrelló contra un puente. ¿Y acá qué aprendió la industria aeronáutica? Un día de nieve, en diciembre, el vuelo estaba descendiendo de una manera equivocada o estaba a punto de hacerlo y el copiloto se dirige al piloto. Esto es más o menos lo que recogen las grabaciones. Capitán, las alas se ahuecan. Capitán, las alas se desvían. Capitán, aproximación lenta, 2 veces. Capitán, aborte el despegue, 2 veces. Y finalmente nos estrellamos. 7 avisos que le dio el copiloto al piloto y el piloto hizo caso omiso. Entonces ellos empezaron a estudiar qué es lo que pasa. Lo que pasaba realmente en la industria aeronáutica era que el piloto nunca le hacía caso al copiloto. O sea, el copiloto estaba pintado. Es como también pasa, si ustedes lo han visto en los hospitales, que las enfermeras quieren decirle algo al médico y la enfermera está pintada. O los residentes o los estudiantes tienen información muy valiosa y no les hacemos caso. Esto es una cosa muy importante que aprendemos de ellos. Y si nosotros lo vemos con el tiempo, en 1863, una enfermera, Florence Nightingale, dijo: puede parecer extraño decir que el primer principio en un hospital es no hacer daño a los enfermos, pero es necesario decirlo, porque la mortalidad hospitalaria es muy alta comparada con la extrahospitalaria. Miren cuánto tiempo hace que una enfermera, quién sabe, alguno de nosotros habrá escuchado alguna vez decir a algún colega, una simple enfermera, dio estos conceptos que son vigentes hoy en día y que podían habernos ahorrado muchísimo daño en el paciente. No sé si conocen la historia de Semmelweis. ¿Conocen esto, algo de historia de la medicina? Es muy interesante. Semmelweis era un médico que llegó a un hospital donde hacían los ginecólogos, hacían las autopsias y atendían los partos. Y las enfermeras en el otro salón solamente atendían los partos. Entonces no se lavaban las manos, no tenían el concepto que su compañero nos virtió en la sala. Los médicos no se lavaban las manos, hacían la autopsia y pasaban directo a atender a la paciente. Y Semmelweis, que era médico general, no tenía especialidad en esas épocas. Él empezó a notar que la mortalidad era más alta en la sala donde la atendían los médicos. Entonces empezó a darse cuenta que la diferencia, le tomó muchos años, la diferencia de uno y otro salón era el simple lavado de manos. ¿Y qué le pasó a Semmelweis? Su carácter no le ayudó. Él era muy frontal, iba diciéndole a la gente, ustedes deben hacer esto, ustedes deben hacer esto, esto está mal, y terminó, sin que nadie le haga caso a sus investigaciones, terminó recluido en un hospital mental. Hace muchos años también. Hasta que el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó esto en el 99, muy importante, errar es humano. Entonces ahí empezó a ver la medicina que realmente existen errores, a sacar un poquito esto de la cultura punitiva y a estudiar cómo mejorarlos. Entonces la seguridad del paciente viene a ser un cambio en nuestra forma de trabajar. Esto que nosotros estamos haciendo acá hoy, la verdad yo le agradezco mucho a la universidad, porque si nosotros desde que nos empezamos a formar tenemos estos conceptos, realmente va a cambiar nuestros resultados, porque nosotros podemos ser un excelente cirujano y que nos vaya bien en 100.000 casos, y en un caso que nos descuidamos el paciente puede morir, o el paciente puede sufrir un daño grave. ¿Y es culpa nuestra? Probablemente no, ya vimos los estudios. 1% de los errores es por impericia o porque realmente una persona se metió a hacer algo que realmente no lo sabía hacer. Entonces hay que reconocer que las actividades que realiza la organización son de alto riesgo, tiene que tener una creencia compartida de que el actual nivel de daño de los pacientes es insostenible, el ambiente tiene que ser no punitivo. En el medio nosotros hemos visto varios problemas con errores médicos. Y lo que hacemos nosotros como sociedad, lo que hacemos como prensa, lo que hacemos en el mismo sistema de salud, está mal porque lo que buscamos es un culpable. Queremos que el médico se vaya preso, que la enfermera se vaya presa. ¿Y qué hacemos con eso? Perdemos la oportunidad de arreglar nuestro sistema.
Porque si nosotros somos abiertos, tenemos una cultura no punitiva, analizamos realmente qué fue lo que pasó, podemos levantar todas esas barreras y evitar mayor daño. Hay que estimular la colaboración entre distintos rangos y disciplinas y sobre todo aprender lo que es el trabajo en equipo. Entonces tenemos que impulsar el cambio. ¿Alguno de ustedes ya está en algún hospital ahora? ¿Ha conocido algún hospital? Sí. ¿Cómo te parece que es la cultura? ¿Te parece que es abierta, que se escucha a la gente, que vos podés dar una opinión, que si te equivocás alguien viene y te capacita? Sí, perfecto. El hospital donde estuvo la doctora está seguramente en la parte más arriba de la pirámide. Adelante tenemos lo que generalmente pensamos nosotros. La seguridad es una pérdida de tiempo, es una pérdida de plata. ¿Para qué voy a contratar un médico especialista en seguridad? Los médicos saben lo que tienen que hacer, las enfermeras saben lo que tienen que hacer. Estamos en el primer nivel. Después tenemos una cultura reactiva. Tuvimos un error, salimos en la tele, entonces vamos a ver qué hacemos para solucionar. Después pasamos a los sistemas de gestión de riesgo, que ya estamos calculando un poquito más que sí puede pasar un evento. Luego vamos a estar alerta a una cultura proactiva y lo ideal es que lleguemos a una cultura de gestión de riesgo donde sabemos que lo que hacemos puede ocasionar daño y tratamos activamente de evitarlo. Entonces, la cultura de seguridad del paciente, lo que estamos hablando ahora, involucra lo que es la teoría y esta teoría tiene que volverse la práctica. Y esto es lo difícil, porque estas teorías están desde el año 2000. Y las vemos muy, muy poco involucradas. Cuando ustedes vayan próximamente a los hospitales, yo los desafío a que ustedes puedan ver algunas de las estrategias que yo les voy a mostrar y puedan preguntar, porque la idea no es ir a tomar examen, sino la idea es ir a dar ideas, ir a ver cómo podemos mejorar las cosas. Entonces, ¿cuáles son las claves en la seguridad del paciente? Establecer objetivos, definir procesos, estimular las conductas y controlar las conductas. ¿No les parece que sería más útil, por ejemplo, saber exactamente qué hacer ante un niño con una enfermedad respiratoria? Una infección respiratoria alta es una de las causas de sobremedicación y de uso irracional de antibióticos más alta en el mundo. Si nosotros tenemos un protocolo y lo conocemos bien y toda la gente que trabaja con nosotros lo conoce, probablemente vamos a frenar ese uso indiscriminado de antibióticos. Saber que la gran mayoría de las veces es viral y que el 99% de los casos solo va a necesitar tratamiento sintomático, va a ayudar a que nuestra población entera no tenga tantas tasas de resistencia. Entonces hay que promocionar la cultura de seguridad del paciente, hay que hacer una formación institucional, promover el trabajo en equipo y gestionar que cuando tengamos un incidente o un casi incidente, lo podamos analizar a profundidad. ¿Qué probabilidad existe de daño? Esos son hospitales que no son nuestros, pero esa es nuestra realidad. Tenemos pacientes complejos, con miles de aparatos. ¿Qué probabilidad hay de que alguien venga y le ponga 20 ml en vez de 30 a una de estas bombas? La probabilidad es altísima. Este paciente que está yendo a quirófano, ¿qué tal? ¿Cuántas veces no ha sucedido que le operan la cadera contraria o le sacan la rodilla? O cuando sale el paciente, esta rodilla me operaron, era la otra la que estaba mal. Sucede. Es importante que nosotros lo sepamos. Y pongamos barreras. Esto es una de las cosas más importantes. No sé si ustedes en su currícula pasan seguridad del paciente. ¿Sí? Es súper, súper importante. Y no lo vean como una materia de relleno. Es una materia fundamental, porque es ahí donde estamos teniendo muchos problemas. Les recomiendo esta herramienta, el IGI, tiene una escuela, un Open School se llama, está en español y en inglés, y ahí le da todos los conceptos, incluso les toman exámenes online y ustedes pueden participar de una comunidad internacional. Si ustedes pueden juntarse, pueden hacer como un centro de capacitación también aquí en la Udabol, y esto en la seguridad del paciente es muy, muy rico. Recuerden que uno no puede tener efectividad, eficiencia, equidad, accesibilidad y no puede hacer una atención centrada en el paciente si no tiene como centro la seguridad. Si este paciente tiene alta probabilidad de tener un daño, nunca la atención médica va a ser efectiva ni eficiente. Para aterrizar un poquito más en las estrategias, porque vamos bien con el tiempo, la Organización Mundial de la Salud
ha definido 6 metas que deberíamos cumplir en todos los hospitales, en todos los centros de salud. Y estas son, la 1 es identificar a los pacientes. Muchas veces hay, como ustedes vieron, una de las principales errores es el tema de la medicación. O sea que la medicación que iba para Coral Cristaldo la recibió su compañera, porque no le preguntaron su nombre. Entonces hay que identificar a los pacientes. El paciente tiene que tener algún lugar, por ejemplo una manilla, como es en el caso de la institución donde yo trabajo, donde su nombre esté y cada enfermera verifique el nombre del paciente con el nombre de la medicación y recién ahí lo coloque. Cada vez que el paciente vaya a rayos X se tiene que verificar, cada vez que reciba la alimentación verificar, porque no solo la colocación de la pulsera, sino que toda la gente tiene que conocer este programa, tiene que conocer los procedimientos y verificarlos antes de hacer algún procedimiento sobre el paciente. Realizar comunicaciones efectivas, entender lo que realmente le están diciendo. Tiene que ser un sistema cerrado de comunicación. Si yo le digo, por favor, dele 10 miligramos de morfina, ella debería responderme, sí doctora, 10 miligramos de morfina. Porque por ahí ella me entendió 10 ml, o me entendió 1, o se olvidó hasta que llegó porque no me lo repitió, y ahí tenemos un error. Entonces la comunicación efectiva es siempre en un sistema cerrado, como cuando pedimos la pizza. Uno llama y dice, quiero una pizza 4 quesos, con el borde de queso también, y la gente le responde, pizza 4 quesos con borde de queso, sí, confirmado. Eso mismo debemos hacer en medicina. Medicamentos de alto riesgo. Hay medicamentos que son muy parecidos entre ellos y a veces tenemos suero o agua destilada igual al potasio. Y no es lo mismo ponerle agua destilada que potasio a un paciente. Cirugía segura, con el checklist que les mostré. Reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de salud y ahí la higiene de manos es fundamental. Reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Todas las instituciones que ustedes visiten deberían tener algún sistema similar para poder garantizar la seguridad del paciente. Acá les traje unos ejemplos, agua destilada y potasio. Si usted es una enfermera y le dicen, por favor, mezcle la adrenalina para ponerle a este paciente en paro ahora, con un poquito de agua destilada, y tiene al lado una ampollita de potasio, ¿qué puede pasar? ¿La enfermera será malvada y hay que colgarla del cuello? No. Tenemos que darnos cuenta de que esto sucede. La gente que hace las compras, la gente de farmacia, tiene que notar que eso es muy similar y que el error puede suceder. Aquí pueden ver incluso dopamina con fenital, furosemida con diazepam. Queremos que el paciente orine y le pusieron un diazepam y era un abuelito que estaba con otros medicamentos más y entra a un paro cardiorrespiratorio y no sabemos por qué se murió. Y tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestros hospitales. Si tenemos mucha flebitis, si tenemos úlceras por presión o infecciones de sitio quirúrgico, ir detectando los problemas y desarrollando procedimientos para poder evitarlos. Guías de práctica clínica, como les decía, uno de los problemas que se ha detectado a nivel mundial es la presencia de trombosis venosa profunda, TEP, causa muchísimas muertes, sobre todo en los pacientes posquirúrgicos, y no nos acordamos de colocar la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccionada en los pacientes. Entonces tenemos que tener un checklist, como les decía, de los conceptos clave, estandarizar el trabajo. Alguien tiene que mirar, este paciente tiene esto, 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 ok, entonces le toca que le pongamos el Clexane, que le pongamos la heparina. El manejo del dolor es muy importante. El dolor es muy frecuente y realmente a nivel de 2019, como nosotros estamos, tenemos las estrategias para que el paciente no tenga que sufrir dolor. Un paciente posquirúrgico es mentira que tiene que dolerle nomás. Nosotros tenemos que desarrollar estrategias para que este paciente no tenga dolor. Y un poco más avanzado en lo que es la calidad y seguridad, tenemos las rondas de calidad. En estas rondas, los médicos, las enfermeras, las nutricionistas, los administrativos, pasan y conocen el entorno donde ellos están trabajando. Nosotros, no sé si alguna vez ustedes van a un hospital, es muy, muy raro ver, por ejemplo, al director del hospital, o al gerente, o al encargado de finanzas. Y esa persona es la que después pide el dinero para los recursos y sabe qué falta y qué no falta. Por eso es que es importante que las rondas de calidad y seguridad involucren a los administrativos y ellos vayan a ver
lo que uno sufre cuando atiende a los pacientes o las necesidades que uno tiene. No tiene con qué lavarse las manos, no hay papel en toalla, se están secando las manos con una toalla llena de pseudomonas. Entonces esa gente tiene que ir del nivel más alto al nivel asistencial para poder conocer nuestras necesidades. Tenemos también desarrollado, también esto es mucho más avanzado, pero es muy sencillo, los sistemas de alerta temprana. Esto, por ejemplo, si ustedes lo buscan en internet, se llama News Score. Acá lo que hacen es ver parámetros fisiológicos que son muy fáciles de medir y le van a dar un puntaje. De acuerdo a esto, la enfermera va a saber cada cuánto lo va a ir a monitorizar, porque como ustedes saben, nosotros tenemos los recursos muy limitados. Entonces, si yo tengo 20 pacientes que ir a revisar, voy a ir a revisarlos una vez al día, 2 veces al día, a veces voy o no voy. Con este sistema voy a saber a quiénes tengo que ver más frecuente y a quiénes puedo ver 2 veces al día. Es muy sencillo y solamente se basa en parámetros clínicos. Equipos de respuesta rápida. Como le pasó a Josie King, por ejemplo, la mamá pidió una vez o 2, hasta 3 veces, que alguien más venga a ver a su niña. Y con eso ellos desarrollaron este concepto que es equipos de respuesta temprana. Activar a alguien y que esa persona que está de turno en el hospital sepa con quiénes va a ir a ver un caso complejo. Entonces, por ejemplo, puede ser el médico de terapia intensiva, el médico de emergencia, con la enfermera de terapia y alguien de piso, que a la activación de alguien en otro lugar del hospital vayan y evalúen al paciente en una forma más imparcial. Porque no es lo mismo estar atendiendo todos los días al paciente que venga alguien y lo mire con otros ojos. Es muy importante y sobre todo se activa cuando el paciente tiene criterios de casi paro, reanimación. Son gente más capacitada, gente que tiene la emergencia más en la cabeza y puede definir mejor un caso. El pase de turno es uno de los momentos donde más errores puede haber. A veces tenemos 3 pases de turno en el día, a veces tenemos 4 pases de turno y la información no va siendo la misma cuando lo hacemos solamente en forma verbal. Los pases de turno tienen que ser en forma verbal y escrita y enfrente al paciente. Y para eso tenemos que tener un sistema estandarizado de pases de turno. El triaje también es muy importante, saber a qué paciente voy a atender primero y por qué. En emergencia no se atiende por orden de llegada, se atiende por orden de prioridad. Quien está más severamente enfermo, ese pasa primero. Aquel que tiene un resfrío puede esperar 2, 3 horas, pero un paciente que tiene un shock séptico, que tiene un shock cardiogénico, tiene que pasar inmediatamente. Para finalizar, les traje un caso que también es muy importante, el caso de Julia Lima. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? ¿Alguien que tenga voz fuerte? ¿Uno por uno? Perfecto. Julia Lima, una chica jovencita, bailarina de ballet, en uno de los mejores hospitales de Brasil. ¿Los que son brasileros saben cuál es uno de los mejores? Albert Einstein, ahí mismo. Donde hay gente mal formada, gente que no quiere atender al paciente, no. Ok, ahí pasó esto. ¿Qué pasó con ella? ¿Podés ayudarme, amor, leer el otro párrafo? Muy bien, entonces esta chica jovencita que entró el 4 de febrero, el día 9 decidieron hacer un procedimiento que puede ser un poco discutido. Ella tenía una trombosis extensa y alguien decidió ponerle un catéter venoso directo a la vena y ponerle trombolíticos, del 4 al 9. Una vez que terminó el procedimiento se quejó de dolor en la garganta, una pequeña alerta. ¿Qué pasó después? El 10, a las 3 de la mañana, ella empezó con dolor en la garganta que empeoró. Le hicieron una horoscopía, las señales vitales están inalteradas. La conducta que decidieron los médicos fue esperar el retorno al centro quirúrgico a la 1 para remover el catéter. A las 11, ella evoluciona con una incomodidad respiratoria, estridor laringio, hemoptisis en pequeña cantidad, fue medicada con sintomáticos y señales vitales permanecían estables. Entonces dijeron, es algo que puede esperar hasta la 1. La nasofibroscopía y la evaluación del otorrino fue programada para ser realizada en el centro quirúrgico a la 1. ¿Me ayudas, amor, con...?
Ahí está. Con micrófono mejor, ¿no? Imposible de entubar. A las 13:15. Ahora sí. A las 13:50, después de haber sido posicionado para una traqueotomía más sedación, ella paró de respirar. Fue realizada una cricotirotomía, hubo sangramiento local y mejoría temporaria de SOP. A las 2 de la tarde, a las 14 horas, evolucionó con PCR. Cricotirotomía no estaba funcionando y fue realizado traqueostomía durante la RCP. Hecho broncoscopía por la traqueotomía que reveló gran cantidad de sangre en las vías aéreas. A las 13:35 fue declarado óbito. ¿Qué les parece el caso? ¿Quién se equivocó? ¿El que le puso el trombolítico? ¿El que no le hizo caso durante la noche? Si nosotros aprendimos algo o algo les puedo dejar después de esta charla, lo que deberíamos pensar primero es qué barreras se vulneraron para que este error pueda llegar a producir un daño en el paciente. Tenemos peligros en esta paciente, la comunicación, en general no lo entendían muy bien el procedimiento, puede ser muy discutido, puede o no estar indicado lo que estaban haciendo. El diagnóstico, la coagulación sanguínea, probablemente no fue revisada antes del procedimiento o no fue controlada porque estaba con un trombolítico en forma continua. La vía aérea difícil y todas estas agujeros del queso suizo fueron vulnerados y la paciente falleció. Entonces, el plan de cuidados quirúrgicos no era claro para el equipo. Las quejas repetidas de la paciente y de la familia no fueron valoradas. No aguanto más al respirar, tengo 12 horas, yo no entiendo por qué no hacen nada, decía la chica. Incluso la mandaron a la psicóloga porque decía que la chica estaba muy hincha, digamos, ¿no? Estaba molestando demasiado al equipo. La mandaron a la psicóloga para que hable con la madre y con la chica terminó muriendo. Entonces, todo lo que estuvimos hablando sobre los sistemas de atención rápida, sobre las alertas, sobre hacer caso a la persona y tener en cuenta que el paciente que está en esa cama no es una enfermedad, no es una... Julia Lima no era una trombosis venosa, Julia Lima, era una persona. La persona se estaba quejando, era por algo, alguien debió haber hecho caso. Entonces, si nosotros realmente queremos mejorar, lo que tenemos que hacer es esto, ver el sistema completo, dónde estuvieron los fallos, por qué fallamos y cómo podemos evitar que siga este fallo. El uso controvertido de los fibrinolíticos, este médico que decidió hacerle el fibrinolítico continuo, debería haber tenido algún jefe o alguien o algún colega que le diga, ¿te parece esto? No lo he visto. Algún estudiante de medicina que esté pasando, que le diga, doctor, he estudiado recién trombosis venosa y me parece que no está dentro de los protocolos. ¿Estoy mal o qué es lo que sucede? Entonces, tratar de escuchar, trabajo en equipo. Fallaron muchas cosas. La vía aérea segura también fue aplazada por la ejecución de unos exámenes diagnósticos. La chica estaba mal desde las 3 de la mañana, pero decidieron pasarla para la 1 porque era algo más programado, no le dieron la importancia suficiente y la paciente falleció. Entonces, no busquemos culpables. Lo que tenemos que buscar es mejorar nuestros sistemas. Allá en el Albert Einstein, seguramente algunos de ustedes conocerán, hay una estatua de ella. Bailarina de ballet, una jovencita, una vida perdida. Porque no hacemos nuestro trabajo bien. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar bien, de trabajar juntos, de conocer esto, de aceptar nuestros errores. Y con esto podemos salvar muchas vidas. Entonces, mi mensaje para ustedes es que ahora, que son estudiantes de medicina, que están con toda la energía, prohibido sentarse a esperar, que los pacientes sigan falleciendo por errores. Prohibido quedarse esperando que el médico dé todas las indicaciones y que aunque yo no esté de acuerdo con lo que él diga, yo no diga nada. Muchas gracias.